Hola, soy Juan Paulino. Bienvenidos al apartado de presentación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, haciendo uso de herramientas digitales de análisis. Para ello se utilizó el programa SPSS para el análisis estadístico avanzado, cuyo procesamiento de datos ha sido a partir del diseño de un formulario de Google como herramienta de captura de datos. Una vez aplicado el cuestionario o instrumento de recolección de datos, procedemos a descargar los datos recolectados con el formulario en formato CSV UTF-8, porque esta es la manera en que el software de análisis de datos SPSS trabaja, utilizando este formato como fuente de alimentación de datos. El primer paso que debemos de realizar es llevar a cabo la descarga de los datos del cuestionario o formulario de Google Forms. Estando en nuestro cuestionario o pregunta de investigación, hacemos clic en esa opción para entonces hacer clic en descargar como respuesta .csv. Cuando se descargue estará en formato comprimido, para lo cual entonces tendrá que hacer la descompresión haciéndole un clic derecho y eligiendo la opción extraer aquí. El segundo paso es realizar la configuración de la hoja de Excel previamente descargada del formulario de Google. Para realizar dicha configuración, iniciamos abriendo nuestro archivo de Excel que fue previamente descargado del formulario de Google. Acá aparecen dos variables que fueron creadas al momento de la creación del formulario. Por tanto, procedemos eliminándolo de nuestro archivo. Luego sustituimos los nombres de las preguntas por nombres de variables representativos a dicha pregunta. La primera la nombraremos edad. La segunda pregunta referente al sexo la llamaremos sexo. La tercera referente al grado cursado la llamaremos grado. La cuarta con el nombre tiene computadora. La quinta pregunta la llamaremos frecuencia uso. La sexta sistema operativo. La séptima pregunta habilidades básicas. La octava, investigación. La novena, uso de programas. La número 10, importancia, habilidades. Y por último, la número 11, valoración. Estos nombres que hemos asignado a cada una de las variables o preguntas de investigación debemos de asignarla en la base de datos creada del programa SPSS. Terminada nuestra asignación de variables, procedemos a guardar el archivo. Como tercer paso, procedemos a hacer la modificación de los ítems del cuestionario descargado en la hoja de Excel. De acuerdo a las variables, relacionando los ítems que aparecen en cada una de ellas, observando las preguntas que componen el cuestionario, disponemos la sustitución de cada ítem de acuerdo a la posición en que se encuentran en el cuestionario. Para ello, comenzamos sustituyendo un 4 para más de 17. En el caso de 13 a 14 años, asignamos un 2. Y 15 a 17, vemos el cuestionario, corresponde con la posición número 3. Asimismo, lo hacemos con la pregunta número 2, referente al sexo, donde femenino se ubica en la posición 1, masculino en la 2, y de una vez sustituimos estos valores
los cuales nos representarán en el programa SPSS dicha cualidad. Asimismo, hacemos con la pregunta número 3 sobre el grado. Observamos que corresponde al 6º grado e inmediatamente colocamos el número 6. Para la pregunta número 4, colocamos un 1 representativo así o un 2 indicando que no posee computadora, y así sucesivamente hasta configurar toda nuestra hoja. Y este es el aspecto que deberá tener nuestra hoja ya configurada de acuerdo a las preguntas obtenidas con la aplicación de la encuesta, para entonces de esta misma manera declarar cada una de las variables que componen el cuestionario. Ahora pasamos a la creación de la base de datos en SPSS. Inmediatamente observamos en este programa ya abierto que hemos declarado cada una de las variables que componen nuestra base de datos de acuerdo al cuestionario, las cuales deberán ser nombradas de la misma manera. Cuando ya hemos creado nuestra base de datos, procedemos a hacer la importación del archivo correspondiente previamente configurado. Para ello hacemos clic en importar datos CSV, seleccionamos el cuestionario, le damos a abrir, luego presionamos clic en siguiente, inmediatamente siguiente. En este punto asignamos los parámetros que delimitan cada una de las variables, marcando las casillas de verificación y luego haciendo clic en siguiente. El cuadro de diálogo que aparece, hacemos clic en aceptar, seguido de siguiente y finalmente en finalizar. Y así habremos creado nuestra base de datos con las informaciones y los datos obtenidos de la configuración previa del cuestionario realizado. A modo de análisis, pasemos a crear gráficos con SPSS y otros objetos analizables y descriptivos del cuestionario trabajado. Para crear las tablas de distribución de frecuencias, hacemos lo siguiente. Hacemos clic en analizar, nos desplazamos a estadístico descriptivo, luego en frecuencia. En este cuadro de diálogo pasamos todas las preguntas o variables de las cuales queremos crear tablas o distribuciones de frecuencia. Las seleccionamos y hacemos clic en este botón. Luego en aceptar, e inmediatamente se generarán cada una de las preguntas en el orden que han sido creadas, con los datos ya cargados de la base de datos, como se pueden ver aquí, los cuales compartiremos con ustedes en la carpeta digital, y que esto a su vez pueden ser copiados como objetos o imágenes para luego ser utilizado en otros documentos o en otros recursos digitales. Ahora pasamos a crear gráfico, haciendo clic en la pestaña gráfico. Aquí en esta ventana de generador de gráficos seleccionamos la pregunta o variable que queremos generar el gráfico, el tipo de gráfico, en este caso circular. Luego aceptar, e inmediatamente se nos generará el gráfico con las informaciones y datos ya procesados. Aquí podemos editar las propiedades de este gráfico, mostrar las distintas informaciones, haciendo modificaciones a sus propiedades. En este caso ponemos manual para aplicar las etiquetas correspondientes y su porcentaje. Este gráfico también lo podemos copiar
para ser utilizado en otro tipo de documento, como en este caso en la carpeta digital que le estamos compartiendo. Hasta aquí nuestra demostración del uso de SPS para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos del seminario de investigación 2 a cargo de la maestra Vilda Valentín. Espero que le haya gustado este recurso que me he prestado a compartir.